Pero quiero hablar de un tema en esta noche que es la sequía. ¿eh? ¿Cuántos entienden o saben lo que es la sequía? Comúnmente hablamos de la sequía con respecto al campo, a la agricultura, y cuántas veces escuchamos decir a los políticos, a los economistas de nuestra nación, que cuando hay sequía en el campo, eso seguramente va a afectar porque no hay siembra o no hay cosecha, y eso afecta a la economía de todo el país. Entonces, lamentablemente muchos le echan la culpa, ¿no?, a los sucesos económicos o a la crisis, le echan la culpa, no, este año hubo sequía, entonces, ¿no?, todo se ve afectado. Pero lo cierto es que la sequía no se trata solamente del campo ni de la tierra, hay otro tipo de sequía. Pero antes de mencionarla, quiero que vayamos a un ejemplo bíblico en donde la nación de Israel también padeció una sequía durante 3 años. Imagínate una sequía durante 3 años, y el relato está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 y 21. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 y 21. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hasta ahí por el momento. Y el contexto de esta historia es que el pueblo de Israel, un pueblo que seguía a Dios, que creía en Dios, que tenía a Dios como fuente de toda bendición, hubo un momento en donde el rey llamado Acab y la reina llamada Jezabel habían influenciado al pueblo para que en vez de adorar a Dios, adoren a un Dios con minúscula llamado Baal. Baal era el Dios de la lluvia, Dios de la cosecha, Dios de la fertilidad. Y Acab con su esposa Jezabel influenciaron y desviaron al pueblo de Israel del foco que tenían puesto en Dios, y de repente empezaron a buscar respuestas, empezaron a buscar soluciones a lo que les pasaba en ese Dios con minúsculas llamado Baal. Consecuencia, y a veces yo pienso que Dios tiene hasta cierto sentido del humor, ¿no? Porque adoraban a un Dios de la cosecha, de la lluvia y de la fertilidad, y cuando empezaron a adorar a ese Dios llamado Baal, de repente vino la sequía. Y no fue una sequía de una semana, de un mes, una sequía durante 3 años, 3 años. Y lo que acabamos de mencionar es el profeta Elías, representante de Dios, que obviamente creía en Dios, tenía fe en Dios. De repente junta al pueblo de Israel en el monte Carmelo, llama y le dice al rey Acab, también trae a tus profetas, que no eran precisamente profetas de Dios, sino profetas de ese Dios llamado Baal, y los juntó a todos en el monte Carmelo y confrontó al pueblo de Israel diciéndole, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, bueno, vayan con Baal nomás. Y mirá la división que existía en las mentes de ese pueblo, en el corazón de esa nación, que no pudieron responder palabras, no sabían qué decir. Y cuando uno lee esto, uno se da cuenta, ¿no?, por qué había venido la sequía. ¿Por qué estaban padeciendo esa sequía en la nación de Israel? Sencillamente no podían creer del todo en Dios, sencillamente su mente y su corazón estaba dividido. Y lo que Dios, lo que Elías está confrontando acá, si lo tenemos que trasladar a nuestra vida, a nuestra realidad, ¿cuál sería la expresión? Si vamos a creerle, vos y yo, a Dios, creámosle de todo corazón. Creámosle con todas nuestras fuerzas, pongamos toda nuestra confianza en Él. ¿Cuál fue el problema de Israel? El problema de Israel es que por un momento creían en Dios, pero después se desviaron a ese Dios llamado Baal. Ahora digo yo, nos puede pasar lo mismo a nosotros. Obviamente no es el mismo contexto, porque cuando hablamos de Baal estamos hablando de una estatua hecha de piedra, ¿no?, a la cual le rendían culto.
Y por supuesto no es que uno va a salir a la calle y en la esquina tenemos un Baal, ¿no? Al cual la gente le rinde culto, pero hay otros dioses con minúscula, en los cuales la gente pone su esperanza, en los cuales la gente pone su confianza y pone su fe, porque todo el mundo tiene fe. Todo el mundo, escuchá, cree en algo. Todo el mundo cree en algo. Aún el ateo, cuando dice yo no creo en nada, esa es su creencia. Está creyendo en su propia filosofía, está creyendo en su propia postura. Esa es la fe del ateo, que no cree en nada. Entonces todo el mundo cree en algo. Lo importante es hacia dónde direccionás tu fe, hacia dónde direccionás tu creencia, hacia dónde haces el foco de tu confianza. Y en este tiempo Israel lo había desviado. En vez de tener ese foco de su fe en Dios, lo tenía en ese Dios Baal. Y cuántas veces aún nosotros, sin darnos cuenta, y aún quizá de una manera imperceptible, podemos desviar el foco de nuestra confianza en Dios y empezar a poner la confianza en tantas alternativas, opciones, situaciones que el mundo, la sociedad nos pone por delante y nos está diciendo tenés que confiar en esto, confiar en las instituciones, confiar en el ser humano, confiar en el dinero, confiar en lo que vos mismo podés hacer. Porque esa también es una fe que muchos tienen. Tengo fe en mí. Creo en mí, en lo que yo mismo puedo hacer con mis propias capacidades y mi propia voluntad. ¿Y cuál es el resultado? Lo que le pasó al pueblo de Israel. Sequía. Ahora, ¿qué es sequía para nosotros? Puede haber sequía en muchos aspectos. Puede haber sequía en el corazón, cuando hay dolor, cuando hay desgano, cuando hay depresión, cuando hay escasez espiritual, eso también es sequía. Puede haber sequía en la familia, cuando las relaciones interpersonales son áridas, son sin vida, son monótonas, rutinarias, en donde no hay comunicación, es todo gris y no hay nada nuevo. Puede haber sequía en la economía, no hace falta que les hable mucho de esto. Cuando uno hace, se esfuerza, ¿y cuál es el resultado? Sequía, no hay fruto, no hay cosecha. Puede haber sequía en lo emocional, cuando hay estados de ánimo fluctuantes, falta de amor o falta de esa capacidad para poder amar y también recibir amor de parte del que está a nuestro lado. Y uno se pregunta, ¿por qué la sequía? ¿Cuál era la causa de la sequía? Y es muy sencilla. Este pasaje, lo que estamos leyendo y lo que vamos a seguir leyendo ahora, nos resume, qué pasa cuando uno tiene fe y qué pasa cuando uno deja de tener fe. ¿Qué pasa cuando uno confía? ¿Y qué pasa cuando uno deja de confiar? ¿Y cuál fue la causa de la sequía para el pueblo de Israel? En primer lugar, el pecado. Porque ¿qué significa la palabra pecado? Obviamente a nadie le gusta escucharla. Hoy en día está en desuso. La gente, si fuese por la gente, dirían, bórrenla del diccionario porque es una palabra antigua que ya no nos sirve o no se usa. Pero pecado no se trata solamente de los grandes hechos pecaminosos que uno puede estar pensando. Pecado es errar el blanco. Pecado es, si este es el camino que Dios nos pone por delante, en vez de transitar por este camino, transitar por otro camino, eso es pecado. Pecado es cerrar a la voluntad de Dios. El orgullo es pecado, la autosuficiencia es pecado, la duda es pecado, el miedo es pecado, la incredulidad también es pecado. Y eso fue lo que produjo la sequía en el pueblo de Israel. Las causas, además del pecado, las dudas. Porque de la misma manera que el pecado y la sequía van de la mano, al igual que el pecado y la bendición son incompatibles, la duda no puede ir de la mano con la bendición. La duda va de la mano, se lleva bien ¿con qué? Con la sequía. Y eso fue lo que tenía el pueblo de Israel, porque estaban con la mente dividida, con el corazón dividido, en dónde ponemos nuestra fe. Por eso Elías le estaba diciendo, decídanse, o creen o no creen. Tan sencillo. A veces el evangelio es tan fácil que se nos complica, mira. El evangelio, repito, es tan fácil que hasta a veces se nos complica. Porque como dice la Biblia, el reino de los cielos es de los niños, y si no volvemos como niños no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la cualidad de los niños? Que son crédulos. Uno le puede decir a un niño, no, mira afuera hay una vaca volando. ¿Dónde? Y si sale y no está la vaca volando, va a volver a entrar y va a decir, papá, se fue la vaca, no está más. Son crédulos.
¿eh? No se la complican. A veces somos nosotros que nos complicamos la fe, como hemos venido enseñando toda esta semana, cuando nos preguntamos y nos queremos responder a nosotros mismos del porqué de las cosas y cuál es la explicación y qué es lo que me está pasando, si es una prueba, si es una lucha, si es esto, si es lo otro, si Dios querrá, si Dios no querrá, si será su voluntad, si no será su voluntad. Nos complicamos solos, preguntándonos cuestiones que solamente Dios tiene la respuesta, pero nos las queremos responder nosotros. Y eso lo único que produce, ¿sabes qué es? Cuando hay preguntas y hay dudas, más dudas. La duda llama a la duda no llama a la fe. La duda da a luz más dudas. Entonces por eso, cuando Jesús le decía a la gente, ve y como creíste, te sea ¿qué? Hecho. Te sea hecho como creíste. Y cuando uno lee, y lo vimos a lo largo de toda la semana, cada noche con un sermón, un ejemplo diferente. ¿De quiénes? De hombres y mujeres sencillos, comunes, que simplemente tenían fe. Y vimos a un Jesús, porque ¿en qué está basada nuestra fe? ¿En qué está basada nuestra confianza? Y cuando uno lee los evangelios, porque a veces nos imaginamos nosotros cómo es Jesús. Hacemos un Jesús de acuerdo a nuestra mentalidad, de acuerdo a nuestros conceptos o nuestras experiencias de vida o nuestra realidad que estamos viviendo. Pero ese Jesús, el verdadero Jesús, no es de acuerdo a lo que nosotros podamos pensar o imaginar. El verdadero Jesús está en cada una de las páginas de este poderoso libro que es la Biblia. Cuando uno lee los evangelios, ¿cuál es el Jesús que ve allí? Un Jesús de compasión, un Jesús de amor, un Jesús predispuesto, un Jesús que en definitiva aún, y cuando yo lo leo, milagros que ocurrían cuando aún ni siquiera la gente se lo pedía. Acuérdense de la multiplicación de los panes y de los peces, cuando había una multitud allí escuchando las enseñanzas del Señor y tenían hambre porque se había hecho tarde, no tenían que comer. Y de repente nadie le pidió a Jesús, nadie le dijo Jesús tienen hambre. No fue la gente a pedirle que Jesús haga algo, pero dice la Biblia que Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Porque dijo es tarde, no tienen que comer. Tomó unos pocos panes, unos pocos peces, oró, los bendijo y de una manera milagrosa y sobrenatural se multiplicó la comida. Comieron todos y se saciaron miles de personas. Cuando habla del relato de la viuda de Naín, que había perdido a su hijo, su único hijo, y ese cortejo fúnebre salía de la ciudad de Naín, y apareció Jesús, nadie le dijo nada, nadie le pidió nada, pero otra vez Jesús tuvo compasión, fue y tocando el féretro, habló a ese difunto, y por el poder de Dios lo resucitó, sin que nadie le pidiera absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ese es el Jesús en el cual podemos y tenemos que creer. Un Jesús de compasión, un Jesús de amor, un Jesús predispuesto, un Jesús de favor, un Jesús de misericordia. Ese es el Jesús en el cual tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza frente a cada una de nuestras necesidades. No el Jesús que nosotros pensamos o imaginamos, el Jesús que está acá en la Biblia. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es igual, es el mismo, no cambió. Y si hay preguntas, Dios te lo va a contestar, Dios te la va a responder. Nosotros no podemos, nuestra mente carnal, nuestra mente finita, nuestra mente humana, no puede entender los misterios de Dios. Dios mismo lo declara en la palabra, así como es más alto los cielos de la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi deber? Solamente creer. No te he dicho que si crees, le dijo Jesús a Marta, hablando de Lázaro que estaba muerto allí, guardado, escondido, sepultado en una tumba, en una cueva. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creamos, tan simple como eso, pero tan profundo a la vez. Y ahí aparece Elías en el versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego el nombre de vuestros dioses
y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz alta, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos, y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. ¿Cuál es la confrontación? Es la confrontación de la fe con la duda, de la fe en Dios con la fe en otra cosa, de la fe en Dios con la religión, porque ellos tenían su ritual, ellos tenían así su costumbre, tenían su rutina religiosa. Es la confrontación de la luz con las tinieblas, de la verdad con la mentira, de Dios con los ídolos. Pero qué poderoso, porque a pesar de que hicieron todo lo que hicieron, ¿qué fue lo que pasó? Nada, nada. Es lo mismo cuando uno pone su confianza en otra cosa. Las instituciones son buenas. El ser humano, salvo algunos, la mayoría son buenos. Hay buena gente. Todo lo que podemos hacer nosotros también es bueno. Todo es bueno. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Jesús, porque si esa confianza se desvía el foco de lo que es Dios y empezamos a poner nuestra confianza en otra cosa, el resultado va a ser el mismo que estos profetas de Baal. No va a pasar absolutamente ¿qué? Nada, porque no hay respuesta, no hay resultados, no hay solución, no hay esperanza. La única respuesta, el único resultado, solución, esperanza está solamente en Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra respuesta, de Él vienen todas las cosas. Ahí pongamos la confianza. Cada día, Señor, yo voy a hacer esto. Estoy esperando este llamado, voy a ir a ver a tal persona, voy a ir a hacerme tal análisis, voy a emprender tal cosa, pero confío en vos. Mi confianza primero está en vos. Mi fe primero está en vos, Señor. No es lo que yo puedo hacer, es lo que vos podés hacer. No es lo que yo tenga, es lo que vos tenés. Porque para mensaje de autoayuda, para eso uno va a una librería y puede comprar cualquier libro de los que abundan por ahí, que te dicen, vos podés, dale con todo. El mensaje del evangelio, ¿sabes cuál es? No, yo no puedo, Dios puede por mí. Esa es la verdad. Yo no puedo, Dios puede. Mi fe está en Él, mi confianza está en Él. Mi esperanza está en Él, no está en mí, está en Él. Y esa dependencia, qué maravilloso. Obviamente a algunos nos cuesta aprenderla. Y la aprendemos a fuerza de golpes, la aprendemos a fuerza de errores, de equivocaciones, de decisiones malas. Pero después nos damos cuenta y decimos, tengo que confiar en Dios, solo en Dios, depender más de Dios, poner mi esperanza en Dios, tener fe solamente en Dios. No es que el ser humano es malo, es bueno, las instituciones todas son buenas, hay buenas cosas en el mundo, en la sociedad. Pero siempre nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Alguien que te promete algo, alguien que te dice algo, alguien que te quiere abrir una puerta, todo bárbaro, todo espectacular. Pero yo dependo en primer lugar de Dios. ¿Cómo transformar la sequía en abundancia? Porque ese es el título del sermón. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano.
Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramádela sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hasta ahí. Qué fácil, qué sencillo. No es complicado. Esta historia te lo muestra. ¿Por qué vino la sequía? Porque habían descuidado el altar. Porque al confiar en otra cosa que no era Dios, como resultado descuidaron el altar. ¿Qué era el altar? Era el lugar en donde adoraban a Dios, el lugar en donde le rendían culto a Dios, el lugar en donde de alguna manera decían: vos, Dios, son lo más importante para nuestra nación Israel depende de vos. Pero claro, como habían puesto su esperanza en otra cosa, que fue lo primero que descuidaron, el altar. Entonces, ¿cómo estaba el altar? Arruinado, es la palabra que acabamos de leer. Estaba arruinado. Entonces, ¿cómo transformo la sequía en abundancia? Elías habrá pensado: fácil, tenemos que volver sobre nuestros pasos, tenemos que volver de ese desvío, tenemos que volver de esa distracción, tenemos que volver de ese engaño que nos desvió el foco, nos desvió la fe, nos desvió la confianza, y volver a la esencia, volver al origen, volver a la fuente. Entonces lo primero que hace Elías para transformar la sequía en abundancia, porque después de esto, ¿qué pasó? Llovió. Se terminó la sequía después de 3 años. Entonces, ¿qué hizo Elías? Volvió sobre los pasos. No, que el pueblo de Israel había andado de una manera equivocada. Y primero arregló lo que estaba desarreglado, ordenó lo que estaba desordenado. ¿Sí o no? Acomodó lo que se había desacomodado. Volvamos a la fuente. ¿Dónde está el altar? Ahí está, todo arruinado. Ahora, para nosotros, ¿cuál es el altar? Para nosotros el altar es el que está en nuestros corazones. Es el lugar en donde le damos gloria a Dios, en donde alabamos, adoramos a Dios. ¿Te imaginas? El altar es el que está en nuestra casa. Yo me imagino en la escena de los profetas de Baal cuando clamaban a su Dios con minúscula, ¿no? Con los tambores, imagínatelo por un momento. Dum, 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 dum. Y yo digo, ¿qué es lo que se escucha en tu casa? Por ahí en una casa se escucha dum, 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 dum. No. En tu casa se tiene que escuchar, Abba, Padre, Abba, Padre, yo te amo. No me acuerdo la letra. Yo te quiero. Eso se tiene que escuchar. Ese es el altar en tu corazón, en tu vida. ¿Sí o no? Entonces lo primero que hace Elías es una acción de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento implica una acción. Por eso no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. La gente tiene remordimiento. ¿Cómo me equivoqué? ¡Qué tonto que fui! Pero el remordimiento no trae cambios, trae culpa, trae acusación. En cambio, el arrepentimiento es hacia Dios. Le fallé a Dios. Entonces le pido perdón a Dios. Y el arrepentimiento, ¿qué es lo que trae cuando hay perdón? Cambios. Y no solamente perdón a Dios, es también perdonar, porque la Biblia lo dice, Jesús lo dijo. Y cuando oréis, oren así: Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque quien a veces no se guarda alguna bronquita, quien a veces no se guarda alguna amargura, algún enojo, y queda allí, y eso es lo que estorba y lo que trae también sequía a nuestras vidas. Y obviamente perdonarse, pues hay gente que dice: Dios, te pido perdón, pero la verdad, ¿cómo me equivoqué?
Es como que le piden perdón a Dios, pero abren el paraguas y le están diciendo, Dios, perdóname, pero la verdad no me perdones nada, me lo merezco que no me lo perdones. Eso es orgullo. ¿Eh? Es como aquel que dice, ¿cómo voy a fallar yo si soy casi perfecto? No me lo puedo perdonar. Pero te digo una noticia, y decísela que está al lado tuyo. Podemos fallar, Quédate tranquilo. Nos puede pasar. No queremos que nos pase, pero nos puede pasar. Están los cálculos. Por eso tu Dios y mi Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de perdón y es un Dios de nuevas oportunidades. Gloria a Dios. Es por Él, todo es por Él. Y acá vemos que puso un sacrificio, puso un buey sobre el altar. Y pudo orar después con fe. Dios, respóndeme y que este pueblo conozca que tú eres Dios. Acto seguido, cayó fuego del cielo. ¿Tenía fe o no tenía fe? Si alguno, podemos hacer la prueba ahí en la vereda a ver qué pasa. ¿No? ¿Pero en qué está basada la fe? En lo mismo. ¿En qué está basada tu fe y la mía? Puso el altar, puso el buey, puso el sacrificio. Y tu fe y mi fe está basada en un sacrificio que no es el mismo de Elías, es el sacrificio en el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir, a ser sacrificado en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. En ese sacrificio se basa tu fe y mi fe. En ese sacrificio y por ese sacrificio vamos a creerle a Dios sin dudas, sin incredulidad, sin temor, porque el sacrificio ya fue hecho hace más de 2000 años y fue hecho por vos y por mí para que tengamos respuestas como la tuvo Elías de parte de Dios de los cielos a cada una de nuestras necesidades. Ahí se basa nuestra fe, ahí se basa tu confianza. El sacrificio ya fue hecho, ya está. Lo que estamos viendo acá es el símbolo de lo que miles de años después Dios iba a hacer con su Hijo Jesucristo, para que se termine la sequía del alma, para que se termine la sequía del corazón, para que ya dejemos de confiar en Baales y empecemos a confiar en el Dios verdadero. Por eso nuestra fe no es una fe ciega, es una fe que ve el sacrificio de Jesús. Y dice, por eso creo, por eso confío, por eso tengo esperanza sobre ese sacrificio, porque sin altar, escuchá, sin sacrificio, perdón, no hay altar, y sin altar y sin sacrificio no hay fuego, no hay respuesta. Y Dios ya dispuso el altar y ya dispuso el sacrificio, Jesús. Y por eso siempre va a haber respuesta de parte de Dios. Ahora, acá hay dos sacrificios. No uno, dos. Pero de repente Elías dice, está todo muy lindo el altar, el sacrificio, el buey. Tráigame agua. Elías, agua. Hay sequía. 3 años que no llueve. ¿De dónde quiere que saquemos agua? Dale, que yo sé que tiene un par de botellones ahí de agua escondidos. Un par de cántaros de agua escondidos. Tráiganme el agua. Pero Elías, el agua es lo más preciado que tenemos. Justamente, tráiganme lo más preciado que tienen. Y agarró el agua y la volcó sobre el altar. Por eso digo que hay dos sacrificios. Uno, el de Cristo. Y cuando nosotros vemos ese sacrificio, no nos queda otra que darle lo más preciado que tenemos. Así como Elías entregó el agua, quizás la última agua que había, la derramó en el altar. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ama, la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo no vamos a derramar cuando vemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cómo no vamos a derramar como Elías derramó el agua sobre ese altar? No vamos a derramar nuestros corazones, no vamos a derramar nuestras vidas en la presencia de Dios. No nos vamos a entregar por enteros al Señor. Y lo que hacemos, lo que vos y yo hacemos, no lo hacemos para convencerlo a Dios. No viniste a la iglesia para convencer a Dios. No le estamos pidiendo para convencerlo. Lo que hacemos, lo hacemos porque sabemos que Él también lo hace. Él hace su parte. Es como el novio y la novia. El novio le compra el regalito a la novia, pero porque sabe que va a haber una retribución, va a haber una devolución, va a haber un feedback, porque él hace, pero sabe que también la novia hace lo suyo con amor, con afecto. Y por eso lo que hacemos, lo hacemos porque Dios ya hizo.
y Dios hace y va a seguir haciendo. Y entonces le damos, es como que Elías le estaba diciendo, tiene muchas interpretaciones, pero ¿por qué no interpretarlo así también? Aunque el agua era una necesidad, Señor, vos sos más importante que aún mi propia necesidad. Dios, sos más importante aún que lo que yo estoy necesitando. Y por eso derramo mi vida delante tuyo, porque lo más importante sos vos. Y ahí cayó el fuego del cielo. Y mirá la oración de Elías. Uno podría imaginar que para que caiga fuego del cielo tendría que haber orado 2 días seguidos sin parar. No, imagínate semejante milagro. Sin embargo, fue una oración cortita. Porque más que la oración, lo que importa es la actitud del corazón. Por eso mencionaba el otro día el relato de la mujer que tocó el manto del Señor. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y fue por detrás. Había ido a los médicos, no la habían ayudado. No tenía respuesta, nada. 12 años enferma. Escuchó hablar de Jesús. Cuando lo fue a ver había una multitud que la separaba entre ella y la persona del Señor. Pero ella se fue abriendo paso porque decía dentro de ella, si solamente tocare su manto, seré sana. Y así como pensó, hizo. Y recibió la sanidad inmediata al tocar el manto del Señor. Y yo leía eso y digo, ¿y la oración dónde estuvo? No oró. No oró. No hubo oración, pero hubo ¿qué? Actitud. Hubo actitud. Y acá lo vemos en Elías, una oración corta, concisa, pero actitud en el corazón. Actitud en cuanto a levantar el altar. Actitud en cuanto a darle a Dios, en poner la fe en Dios. Y acá vemos 2. Uno que creyó antes, Elías. Y porque creyó, oró y Dios contestó. Y otro que creyeron después, porque después de que vieron el milagro, el pueblo empezó a decir, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Algunos creen antes y por eso reciben. Y otros reciben porque ven lo que Dios hace en otros. Eso fue lo que sucedió en las noches de sobrenaturales aquí en la iglesia. Un testimonio bastaba para que otros, creo, si lo hizo en él, lo hizo en ella, en mí también. Y recibían la bendición de Dios. Recibían el milagro de Dios. Ya sea de una u otra manera, lo importante es creer. Y cuando uno cree, suceden 2 cosas. Porque acá no solamente hubo fuego del cielo, que es un milagro, también vino la lluvia. Después de 3 años de sequía, que no es un milagro, es una respuesta. La lluvia no es milagro. Hoy no llovió de casualidad. Gracias a Dios. Pero la lluvia no es un milagro, la lluvia es una condición meteorológica normal, pero ellos no la tenían. Quiere decir que cuando creemos, no solamente Dios obra milagros, sino que también Dios, al igual que en este momento, cambia y transforma realidades. Trae cambios y trae transformaciones a nuestras realidades. Trae respuestas a nuestras necesidades. Milagros y cambios. Milagros y transformaciones. Milagros y realidades diferentes para cada uno de nosotros, para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios va a hacer en este tiempo y eso es lo que el Señor ya está haciendo. Escuchá, ¿por qué Dios quiere? ¿Por qué Dios quiere? Por 2 cosas Dios quiere. Porque te ama y porque al igual que en ese momento, gracias a ese milagro, el pueblo volvió su corazón a Dios. Y Dios te bendice y Dios quiere hacer ese milagro porque te ama, pero para también darse a conocer. Y que otros cuando vean lo que Dios te dio, lo que Dios hizo, el milagro y la respuesta de Dios en tu vida, digan, yo también quiero creer como vos estás creyendo. Yo también quiero esperar como vos esperaste y recibiste. Yo también quiero creer para poder recibir el milagro que vos estás recibiendo ahora. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Amén. Yo también quiero creer. Entonces el milagro no termina en vos. El milagro llega también al otro. Por medio de tu milagro, de tu bendición, otro va a creer.
Por medio de tu milagro y tu bendición, otro que se alejó va a volver. Por medio de tu milagro y tu bendición, otro que no conoce a Dios lo va a conocer. Y va a decir, yo quiero lo mismo que vos tenés. Quiero lo mismo que vos tenés. Amén. Y yo pregunto, ¿cuántos sienten que tienen esa sequía? Quizás en la familia, en el corazón, en alguna otra área de la vida. Y dice, yo quiero que la sequía sea cambiada como lo que usted predicó, pastor, en abundancia. Se puede. Dios puede. Dios quiere. Amén. Vamos a ponernos de pie.